mis hermanos, es un gusto saludarles. Gracias a Dios es jueves, las 6 de la tarde y estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Recibe un saludo, recibe bendiciones. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar, si el Señor lo permite, de aquí hasta las 7 de la tarde para compartirte un poco de la palabra de Dios. Te voy a dar el número de contacto por si quieres comunicarte hoy con nosotros. Si quieres comunicarte con nosotros, el teléfono que tenemos disponible hoy para ti es el 811-077-7087. Para si quieres mandarnos un comentario, cualquier pregunta, cualquier duda, ese es nuestro número, 811-077-7087. También te paso de una vez mi número de celular para si quieres mandarnos mensajes de texto o WhatsApp solamente. Es el celular de Transmitimos. Es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Igual también podemos estar en contacto en Facebook. Puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Ahí nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto. También tenemos correo electrónico. Nuestro correo electrónico es volviendo a la palabra @hotmail.com. Te lo repito, volviendo a la palabra @hotmail.com. También tenemos página de internet, si gustas darle una visitada, es www.volviendoalapalabra.com. Tanto en la página de internet como en el Facebook, y igual de ahí puedes ligarte a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos actualizando constantemente nuestras predicaciones que hacemos toda la semana y las actualizamos y ojalá y te sea de bendición, ¿ok? También donde nosotros nos reunimos los domingos a las 12 del mediodía en el centro de San Nicolás de los Garza, en la calle Corregidora número 500, esquina con la calle Colón. Hoy el gobierno de Nuevo León dio otra vez la noticia que ya vamos a poder reunirnos el fin de semana también, sábados, domingos, mientras no den otra vez noticia al contrario. Las iglesias están abiertas cumpliendo los protocolos que ya creo que nos sabemos de memoria desde que comenzó esto de la pandemia. En esta misma dirección estamos llevando a cabo mañana, el viernes a las 7 de la tarde, un curso para prepararnos como obreros del Señor. ¿Okay? Preparando obreros. Ojalá y si gustas acompañarnos, es en esa dirección. Mañana viernes, y si el Señor lo permite y nos quedamos, a lo mejor originalmente estaba pensado para los sábados, pero bueno, eso lo veremos después. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Ya tenemos un buen tiempito hablando de la historia de la iglesia, de las denominaciones, cómo se formaron, y luego comenzamos a hablar individualmente. Comenzamos hablando de la denominación pentecostal. Vimos varias de sus doctrinas, las analizamos bíblicamente y vimos las fallas que hay en la iglesia pentecostal. De la iglesia pentecostal pasamos a hablar de la iglesia neopentecostal, del movimiento de fe, del decláralo y decrétalo, de las iglesias de prosperidad. Y vimos también sus principales 2 o 3 doctrinas, ¿sí? Sus doctrinas estrellas, y las vimos bíblicamente cómo están erradas, cómo son herejes, como esta doctrina de la prosperidad, que es de lo peor que se le ha metido al cristianismo, sin hablar de su disque oración, que no es oración, el declarar y el decretar, una doctrina más que hereje. ¿Okay? Hoy vamos a hablar rapidito de una denominación que casi nunca le dedicamos tiempo, que también es una denominación pues cristiana. ¿Okay? Vamos a hablar de la iglesia adventista y sus doctrinas, o en realidad de su doctrina principal,
que es el séptimo día y el día de reposo, ¿ok? Hablaremos de ella. Primero hablemos un poco de su historia. ¿Te acuerdas cuando hablamos del árbol de las denominaciones? Esta también nace, sus miembros principales, sus fundadores, salen de iglesias metodistas, ¿okay? La iglesia metodista ha surtido la mayoría de las denominaciones. Su historia surge de un movimiento que se le llamó millerista, ¿okay? En Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Okay. Formalmente su fecha es en 1863. Millerista porque es William Miller, un granjero bautista. Este era bautista de Nueva York, okay, que en 1818, tras 2 años de intenso estudio de las profecías del libro de Daniel, él llegó a la conclusión de que Cristo volvería a la tierra el 22 de octubre de 1844. Principalmente se basó en Daniel 8:14. ¿Okay? En 1831, Miller comenzó a propagar sus ideas, recibiendo constantemente invitaciones para predicar en iglesias tanto metodistas, bautistas y congregacionales de toda la costa este de Estados Unidos. Y el movimiento creció a partir de 1840, cuando uno de sus seguidores, un pastor bautista, Joshua V. Gimes, inició una revista y la publicación de libros, folletos, panfletos que anunciaban el inminente advenimiento de Cristo. En el nombre de la misma denominación de la iglesia de la que hablamos están sus 2 principales doctrinas. Se llama Iglesia Adventista porque hacen principal énfasis en esto, en la venida de Cristo, que es inminente. Y luego Iglesia Adventista del séptimo día, porque esa es su doctrina principal, ¿okay? Que debemos de guardar el día de reposo. Siguiendo con la historia donde estábamos, en una reunión en el campo en 1844, un predicador millerista que venía de Miller presentó una serie de cálculos basados en un estudio minucioso de festividades judías que demostraban que Jesús volvería el 22 de octubre ahora de 1844 y adoptaron esa fecha. El 22 de octubre arriba de 50,000 personas esperaban la segunda venida de Cristo, pero nada ocurrió, ¿okay? Los milleristas se decepcionaron, el acontecimiento se conoce como el Gran Chasco y el movimiento sufrió un gran golpe, pero no desapareció. Un grupo minoritario continuó estudiando las profecías y llegando a la conclusión de que los cálculos de Miller eran correctos, pero se equivocó en la interpretación de la purificación del santuario mencionada en Daniel 8:14. Ahora, basándose en Hebreos 8 y en Daniel 8, llegaron a la conclusión de que hay un santuario literal, pero en el cielo, donde Cristo ministra como sacerdote, como sumo sacerdote, ahora en la actualidad. Así en 1844, Cristo habría comenzado la purificación del santuario, ahí en el cielo, entrando al lugar santísimo, ¿okay? Para hacer un juicio investigador, examinando los nombres del libro de la vida, y cuando finalice esa tarea es cuando Él volverá a la tierra literalmente, ¿okay? y a partir de entonces ya no se atrevieron a dar una fecha del regreso de Cristo. Este último grupo, era liderado por Joseph Bates, James Witt y Helena Harmon, ¿ok? Joseph era un marino jubilado, ¿ok? Y se había encargado de propagar el mensaje millerista. James Witt era un joven maestro unido al movimiento millerista, y Helena era una joven que en 1843 había sido expulsada de la iglesia
metodista, debido a que seguía a las ideas de Miller. ¿Ok? Ahora ahí es donde la cámara se enfoca en esta Helena. Okay, en diciembre del 44, de 1844, en una reunión de oración junto a algunas amigas, experimentó un estado de trance, durante el que afirmó haber visto a los milleristas en un camino estrecho que conducía a la Nueva Jerusalén. Luego tuvo una segunda visión, después de una semana, en la que se le instruía que informara a los demás lo que había visto. Y Helena comenzó a hablar con pequeños grupos de milleristas, diciéndoles que estaban en el camino correcto. Ella en 1845 conoció a James White, que te digo eran de los iniciadores de este movimiento, quienes se acompañaron y en 1846 se casaron. Y de ahí por eso es conocida como Helena White. ¿Ok? Ellos organizaron conferencias en Nueva Inglaterra, en Nueva York, y de ahí empezó a crecer el movimiento adventista. Esta Helena White refirió haber recibido más de 2000 visiones que quedaron registradas en una extensa producción literaria, y sus escritos llegaron a ser fundamentales y siguen siendo en el movimiento adventista. Hoy casi, yo no sé si tú has escuchado o conoces a algún adventista o has escuchado algunas predicaciones. Los escritos de Helena están elevados al nivel de la palabra de Dios. Tú puedes escuchar un predicador predicar, un predicador adventista, y mencionarte un versículo de Juan 15, y enseguida respaldarlo con un párrafo del deseado, un escrito de Helena White, ¿sí? A la par, así la usan sus escritos como si fueran la Biblia. Sin duda alguna, su doctrina estrella es el séptimo día, el día de reposo. Esta denominación hasta lo anuncian como la marca de la bestia, es decir, el no reunirse en sábado es la marca de la bestia según ellos. Si alguien no guarda el sábado, sin guardar el sábado, nadie puede ser salvo. Es lo que ellos predican, enseñan, y así es que vamos a analizar lo que dice la Biblia de este día, del día de reposo, no sé cómo tú lo conozcas, del día del Señor. ¿Okay? Antes de confundirlo más bien con el día del Señor, vamos antes de pasar a ver el día del reposo, vamos a ver lo que es el día del Señor, porque no solo los adventistas, el cristiano en general cree que el día del Señor es el día de reunión, ¿no? De hecho, el pleito con un adventista es esto: no, el día del Señor es el sábado, y el otro cristiano dice, no, el día del Señor es el domingo. Y en realidad, de acuerdo a la Biblia sí habla del día del Señor, pero de diferente manera. Mira, por ejemplo, en 2 de Pedro 3:10, dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y está hablando del día del juicio. Mira, Primera de Tesalonicenses 5:2, dice, vosotros sabéis que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y está hablando otra vez del día del juicio. El día del Señor no es hablar del día de reposo, ni del día en que se reúne la iglesia. El día del Señor es el día de la ira. Mira cómo lo narra Joel 2:1. Joel, el profeta Joel, en el capítulo 2, verso 1, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen los moradores, porque viene el día de Jehová. Eso es el día del Señor. En Sofonías 1:14 en adelante, dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová. Este es el día del Señor, hermano. Es el día del juicio, y está por toda la Biblia, y es un solo día. ¿Okay? El día del Señor es eso, es el día en que el Señor regresa para traer juicio. Dice Mateo 7:22, me dirán en aquel día, y está hablando del día del Señor, el día
de la ira. Dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un día, ese es el día del Señor. Dice en 2 de Corintios 1:14, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. ¿Ok? Entonces eso es nada más de pasadita para quitarnos esa idea, mi hermano. El día del Señor, ¿okay? El día del Señor no es el día de reunión, no tiene nada que ver con el día de reposo, no tiene nada que ver con esas cosas, ¿ok? Hablemos ahora sí de el día de reposo, ¿ok? El día de reposo. ¿Qué dice la Biblia sobre el día de reposo? En algo tienen razón. A veces cuando los llevas a la ley, el adventista dice, no, el día de reposo está antes de la ley. Y en eso tienen razón. Sí, está antes de Éxodo, está desde Génesis. Miren, Génesis 2:1 en adelante, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El día séptimo reposó. ¿Qué es reposar? El diccionario nos dice que en el hebreo es la palabra Shabbat. Eso significa reposo o reposar, que significa desistir del ejercicio, dejar de hacer lo que estabas haciendo. Descansar, eso significa reposo, ¿ok? Pero la primera vez que aparece es en Génesis 2, imagínate, desde el comienzo de la Biblia misma. Y después de ahí, en Éxodo 16:3, en el desierto, 2500 años después de Génesis 2, es decir, después de la creación, aparece en Éxodo 16:3. Mira lo que dice Éxodo 16:3 en adelante. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Y Jehová dijo a Moisés, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Bríncate al 16:23. Y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Si te fijas, ya desde ahí se ve un poco lo que Dios tenía en mente para ese día de reposo, ¿okay? Y no vuelve a aparecer, ¿okay?, en estas dos partes hasta que Dios lo da como un mandamiento de la ley, junto con los mandamientos de la ley que Dios da a Israel en Éxodo 20. Amar a Dios sobre todas las cosas, honrar a los padres, no robar, no matar, no hacer imágenes. Y en Éxodo 28, Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Otra vez nos dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo, que quiere decir consagrarlo, apartarlo o separarlo. Entonces es un día separado para Dios. Y ahí mismo nos repite de qué se trata. Mira, sigue en Éxodo 20, del 9 al 11. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni hija, ni siervo, ni criada, ni bestia, ni extranjero que esté dentro de tus puertas. Eso es santificar, ¿ok? Es un día apartado para Dios. El séptimo día lo separarás para Dios. Éxodo 31. 14 al 17. Estamos dando un paseo por toda la Biblia.
donde habla de este día de reposo. Éxodo 31:14 en adelante. Guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, y el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Imagínate la importancia que le daba Dios, lo sagrado que era ese día y el castigo que se imponía al que violare ese mandamiento. Israel lo cumplía, mira cómo intentaba, luchaba en Números 15, 32 al 34. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Ese día lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Pero en el 15:35 dice, Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera, apedréen la congregación fuera del campamento. Así de sagrado, así veía también Dios aquel día. En Nehemías 13:15, Nehemías 13:15 dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares el día de reposo y acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, higos y toda suerte de carga, en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Israel trataba de cumplirlo. Israel luchaba por cumplirlo. Dice en Jeremías 17, 21 al 22, Jeremías 17, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga el día de reposo y meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis cargas de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno. Ese era el mandamiento. En Éxodo 35 lo repite, 6 días trabajará, el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día de reposo. No se podía ni prender la luz. No hacían nada, descansaban, ninguna tarea llevaban a cabo. Pero eso no era todo, descansaban, no hacían obra y todo eso, pero además, luego fue una fiesta de adoración, era descanso y adoración, adoración a Dios. Miren Levítico 23. Levítico 23, 2 en adelante. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas, son estas. Y una de ellas será, 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo, ningún trabajo haréis, etc. Era una santa convocación, era una fiesta. Dice en Ezequiel 46, del 1 al 3, Ezequiel 46, del 1 al 3, así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá también el día de la luna nueva, y asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. Si te fijas, esto lo que hace es sumar. ¿Cómo lo celebraban? Así. ¿Cómo lo guardaban? Así. Así lo guardaba el pueblo de Dios. ¿Sí? No hacían trabajo. ¿Sí? Trabajaban 6 días y ese no trabajaban. Pero además hacían una celebración, una fiesta. Eso era el día de reposo. Eso es lo que, así lo dibuja, así se ve en el Antiguo Testamento. Lo que sigue después de eso es que se ve al pueblo desobedeciendo. Guardaban el día de reposo, pero no lo honraban, no lo valoraban
¿ok? Y el Señor les reclama por su corazón malo. Mira, por ejemplo, en Isaías 1, 13 y 14. Isaías 1:13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas. Es decir, claro que era un mandamiento, pero Dios había dado instrucciones y la gente estaba sin cumplirlas, ¿ok? Sin cumplir como Dios quería que cumpliera. Dice en Ezequiel 20:13, se rebeló contra mí la casa de Israel, no anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto. Y esto es lo último en el Antiguo Testamento. Así estaba el pueblo. Claro que tenían un mandamiento, pero no lo estaban guardando ni honrando como debían. ¿Ok? Y entonces se brinca la historia al Nuevo Testamento y aparece Jesús. ¿Okay? Y casi de las primeras cosas que dice en Mateo 5:17. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar, es decir, quitar o cancelar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. ¿Okay? Jesús vino a cumplir la ley. Ya cuánta confusión crea esta palabrita. Si tuvieras un diccionario a la mano, cumplir. Muchos pensamos que cumplir es obedecer. Y decimos, entonces Jesús vino a obedecer la ley. Pero no es eso lo que significa. De hecho, si tú miras los evangelios, Jesús no guardaba el sábado. Por eso se molestaban los fariseos con él. Y entonces, ¿por qué dice que vino a cumplir? Porque la palabra cumplir en el griego es la palabra pleroo, es la 4137 del griego en la Strong. Pleroo, que significa hacer repleto, rellenar, terminar algo, completar algo o perfeccionar algo. Lo que Cristo dice en Mateo 5:17, no he venido a abrogar la ley, he venido a completarla. He venido a perfeccionarla porque no era perfecta, porque no estaba completa. Eso es lo que dijo nuestro Señor. Y si tú te quedas ahí en Mateo 5 y ves el contexto, eso es lo que estaba haciendo Cristo. Por ejemplo, en Mateo 5:21, en todo el Sermón del Monte, pero mira ahí en el 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y luego dice, pero yo os digo, es decir, está agregando, voy a agregarle, voy a completarla, voy a perfeccionarla. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Te das cuenta? Si sigues leyendo, así es lo que hacía Cristo. En Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Cierto, así es la ley. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esa es la ley nueva, la que Cristo vino a cumplir, que quiere decir completar algo que estaba incompleto. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hizo nuestro Señor. Y mira por el libro de Hebreos cómo se respalda esta idea. Por ejemplo, en Hebreos 8:6. Antes de continuar, mi hermano que estás en Radio Esperanza, déjame te comparto de nueva cuenta el número de teléfono que tenemos a tu disposición hoy, por si quieres marcarnos para cualquier comentario, para cualquier pregunta, para lo que gustes y mandes. Estamos en el 811-077-7087. 811
077 70 87. También en este celular en el que transmitimos, pero al final del programa, si quieres marcarnos, es el 818-252-8607. Pero no solo marcarnos, puedes mandarnos un mensaje de texto o un WhatsApp y ahí lo atendemos, ¿ok? Sigamos con Hebreos 8:6 en adelante. Dice, ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es decir, le faltaba algo al antiguo pacto. El pacto anterior no era perfecto, era defectuoso, porque le era necesario que Cristo lo completara. Dice en Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, da por viejo al primero, y lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. Entonces la ley pasada iba a desaparecer, iba a ser sustituida por una ley que iba a ser completada y que se le llama la ley de Cristo. ¿Sí? Así se le llama expresamente. Miren Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Okay? Y así dice Hebreos 7:12, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Tenemos una nueva ley. Ya no estamos bajo la antigua ley, como dice Romanos 6:14. Y si tenemos una nueva ley, viene con nuevos mandamientos, la completó Cristo. Eso es lo que enseñó Jesús. Y si te das cuenta, el día de reposo, guardarlo, nunca fue mencionado por Cristo, sino todo lo contrario. ¿Sí? Todo lo contrario. Cristo habló en contra de ese mandamiento varias veces. Y no solo eso, miren Hechos 15. Ahí Hechos 15 narra el primer concilio de la iglesia cristiana. El concilio era necesario precisamente porque había hombres que invitaban al pueblo cristiano a judaizar, es decir, a seguir cumpliendo los ritos de la ley de Moisés. Y después de aquel concilio, dice en Hechos 15:5, esta era la intención. Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pero dice el 15:7, después de mucha discusión, dice el 15:11, concluyeron, creemos que por la gracia de Jesús seremos salvos. Y termina diciendo en el 15:28, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que esto, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Es decir, la discusión en Hechos 15 era sobre la ley de Moisés. Que gente le decía a los cristianos que tenían que guardar la ley de Moisés. Hacen un concilio y determinan que no, que de aquella ley pasada solo era necesario guardar el alimentarse con ahogado. Dice en el 15:28, no imponeros ninguna carga más, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Es todo. La ley pasada, solamente esto. Y ya no tenemos ley, claro que tenemos ley, pero ahora tenemos la ley de Cristo, los mandamientos de Cristo. Por eso Pablo decía en Gálatas 4:8-10, pero si tú analizaras las cartas de Pablo, te darías cuenta que siempre fue un problema, que siempre hubo personas diciéndole a los cristianos que tenían que seguir guardando parte de la ley. Y hoy sigue siendo el problema. Hay gente que nos dice que debemos diezmar, hay gente que nos dice que debemos de guardar el sábado. Eso es judaizar todavía. Dice en el 4:8 de Gálatas, guardáis los días, los meses, los tiempos. Me temo que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Sí? Guardar el sábado no es un mandamiento en la ley de Cristo.
Y esta es la ley que obedecemos los cristianos. De hecho, el seguir la ley de Moisés, la ley anterior, eso es caer de la gracia. Miren Gálatas 3, 10 y 11. Dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y en Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Okay? Es decir, cuando alguien nos dice que debemos de seguir guardando el sábado, el día de reposo, si también a esa persona tendríamos que decirle si guarda todos los demás mandamientos, porque hay que guardar todos los mandamientos y no solo los 10 mandamientos, todo Levítico tendría que estarlo guardando. Todo el que piensa que tiene que guardar el sábado tendría que circuncidarse también, tendría que apedrear a los adúlteros según Levítico 20:10, tendría que apedrear a los homosexuales según Levítico 20:13, porque dice Santiago 2:10 que el que guarda toda la ley pero falla en un punto se hace culpable de todos. La ley es para guardarse completa o no guardarse, ¿ok? Entonces, pero gracias a Dios ya no estamos bajo esa ley. Y ahorita cuando dicen, no, pero el mandamiento del día de reposo está atrás de la ley. Hermano, no es, cuando nos vamos a Génesis, no es ningún mandamiento. Ahí lo que se está mostrando es que Dios, después de la creación en 6 días, reposó. Él no es ningún mandamiento, ahí no hay ningún mandamiento. Los mandamientos están en la ley y la forma de guardarlo está en la ley. ¿Okay? Y entonces es lo que tenemos que decidir, si seguir la ley o seguir a Cristo. Por si fuera poco, en la Biblia no se ve en ningún lado que la iglesia guardara el sábado. En ningún lado, en ningún verso. ¿Por qué no guardaban el día de reposo? Y lo que vemos es claro que primero porque no era mandamiento para ellos. No es mandamiento para los cristianos. Pero hay una razón muy sencilla. Y que la mayoría de la gente le pasa de largo. ¿Okay? No es, a veces escucho yo a los cristianos decir lo que empezábamos al principio, que fue cambiado el día del Señor, llamando día del Señor al día de reposo. ¿Okay? Y nos llevan, no sé, a los versos donde Cristo resucitó. Y claro que Cristo resucitó un domingo, el primer día de la semana, como dice Mateo 28, como dice Marcos 16. Y entonces dicen que por eso debemos de reunirnos los domingos, pero no es así. La Biblia no dice en ningún lado que el día de reposo cambió, o que el día del Señor cambió, o que la iglesia deba de reunirse el domingo. No dice en ningún lado. Sí, Jesús resucitó el domingo, pero en ningún lado dice que debemos reunirnos o guardar el domingo. ¿Okay? En ningún lado de la Biblia. ¿Okay? La iglesia se reunía en domingo, eso sí se ve en la Biblia. Se reunía el primer día de la semana, ¿ok? Pero no solo ese día. Mira, por ejemplo, Hechos 2:46. Dice que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Se reunían cada día. Dice en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas. Entonces, a la iglesia se ve que se podía reunir cualquier día, como hoy sucede con algunas congregaciones. Pero en efecto, mayormente su reunión era el domingo, el primer día de la semana, como dice Hechos 20:7 en adelante. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, etcétera, etcétera. En 1 Corintios 16, 1 y 2.
En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené, cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo. Si lo que se ve en la Biblia es que los cristianos se reunían ese día, es innegable. Pero la razón por que se reunían en domingo es muy sencilla, más sencilla de lo que creemos. Haz un poquito de historia, haz un poquito de memoria. ¿Cómo nació la iglesia cristiana? Jesús baja a la tierra, viene a formar una iglesia. Dice en Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice en Efesios 5:27, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. ¿Cómo nació aquella iglesia? Con los judíos que se convertían al cristianismo gracias a la predicación de los discípulos, como se ve en Hechos 2, cuando les predica Pedro y gente se convierte, como se ve en Hechos 11, así se hacían los discípulos, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué los cristianos no se reunían el sábado? Okay. Ahorita dice, ¿cómo empezó? Le iban a predicar a los judíos. ¿En dónde ibas a buscar a un judío para predicarle? En su templo, en las sinagogas. ¿Y cuándo los buscabas? ¿Cuándo se reunían los judíos? Pues el sábado, el día de reposo. ¿Por qué los cristianos no se reunían el sábado? Porque ese día iban al templo, no al de ellos, porque los cristianos no tienen templos. Iban al templo de los judíos, a las sinagogas, a predicar a los judíos. Eso es lo que se ve. Hechos 2, Hechos 4, cuando Pedro subía a la hora de la oración. Y la gente pensamos, los cristianos, que está yendo a orar a un templo cristiano. No, está yendo al templo judío, a predicarle a los judíos. Así lo hacía Jesús. En Lucas 4:16 dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer. Eso es lo que hacía Jesús. Miren Lucas 4:31 y 32. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Porque los días de reposo era cuando se juntaban. Y aprovechaba Jesús y así enseñó a los discípulos. Pero le hablaban, pues no le hablaban de la ley. Dice en Hechos 15:21, Moisés desde tiempos antiguos tiene quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Los cristianos no iban a predicar de Moisés, los cristianos no iban a predicar del diezmo, no iban a predicar la circuncisión, no iban a predicar el día de reposo. Los cristianos iban a predicar a Cristo, ¿no? A Cristo, pero aprovechaban los días de reposo. Como en Hechos 13:44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos 16:13, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Hechos 18:4, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Te das cuenta? ¿Sí lo notas? La iglesia no se reunía el día de reposo, no guardaba el día de reposo, porque la iglesia estaba ocupada predicándole a los judíos que se reunían en el día de reposo y los cristianos iban a predicarles, iban a buscarlos. El día de reposo el cristiano trabajaba, predicaba, servía a Dios ese día. Por eso tenían que reunirse cualquier otro día, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, pero el sábado, día de reposo judío, iban a buscar a los judíos. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Así es la enseñanza del día de reposo, hermano. Por eso es tan errado pensar que el día de reposo es para los cristianos. El día de reposo era para los judíos. Y te digo, además, desde la Biblia se ve, cuando nace la iglesia cristiana, que no se reunían el sábado. Ellos no se reunían el sábado. Ellos el sábado iban a buscar a los que sí se reunían el sábado, que era a los judíos, a los que les fue dado
aquel mandamiento de guardar el día de reposo. Miren Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y te digo, los cristianos nos hemos creado unas ideas erradas de pensar que están en un templo como el de nosotros, a la hora de la oración, como aquella reunión de los jueves, reunión de oración. No, mi hermano, es la hora de los judíos. Y el cristiano lo iba a buscar. ¿Ok? Es así de simple, es así de sencillo. La iglesia cristiana se reunía en domingo, pero podía ser el miércoles o el viernes, menos el sábado. Y no porque estuviera prohibido, no porque fuera pecado. ¿Okay? No es pecado reunirse ni en sábado ni en domingo. Podemos reunirnos cualquier día. ¿Sí? Pero ellos no se reunían el sábado porque ese día iban al templo o a las sinagogas a predicarle a los judíos, que ellos sí se reunían en sábado. Pero hoy los cristianos pueden incluso reunirse el jueves, no pasa nada, el lunes no pasa nada. ¿Ok? Y el sábado tampoco pasa nada, es decir, no estamos hablando de que ya no debemos reunirnos el sábado, podemos reunirnos el sábado, no pasa nada, pero debemos de entenderlo así. ¿Okay? El error está cuando una denominación como esta iglesia adventista nos dice que si no guardamos el sábado, somos hijos de la bestia. ¿No? Ese es lo más equivocado. La salvación no va a estar por guardar un día. La salvación no está en ninguna religión. La salvación no está en ninguna denominación. No eres salvo por ser adventista, como no lo eres por ser bautista, como no lo eres por ser católico, como no somos salvos por ser pentecostales o neopentecostales. Ahí no está la salvación. Allí no está la salvación. La salvación está en Cristo. Y mira lo que dice Segunda de Corintios. Colosenses 2:16. Hablando de estos días, de los días de fiesta, lo que dice es, los cuales son sombra de lo que ha de venir. Sombra, eso es lo que era, mi hermano. Toda la ley antigua solo era sombra de lo que había de venir. Y luego dice ahí enseguida, pero el cuerpo es Cristo. El cuerpo ya vino. Lo que había de venir ya vino. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie puede juzgarnos en eso. Lo que está diciendo, nadie puede decirnos que si no guardamos tal día o tal fiesta, no vamos a ser salvos. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Por qué usa esta figura? Toda la ley pasada, el Antiguo Testamento, es sombra de lo que había de venir. ¿Pero por qué usa esto? Lo que veíamos ahorita en Hebreos, estaba incompleto, estaba imperfecta la ley, faltaba algo. Y es la figura que usa. A ver, ¿cómo estaba? ¿Qué le faltó? Bueno, es que es como, la ley pasada es como si vieras la sombra de alguien. Tú párate en una esquina donde hay una farola, no sé, en la nochecita, y mira cuando alguien viene por la acera de la vuelta, tú no lo ves, pero ves la sombra. Es inexacto, ¿verdad? Es inexacto. Y eso era la ley. Sí, el día de reposo es sombra de Cristo. La ley es sombra de Cristo. Pero ya vino Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos mirando sombras? Si ya podemos ver a Cristo, amar a Cristo, estar con Cristo. Y esa es la confusión que hoy hay entre esta denominación cristiana. Y no solo ellos, hay parte del cristianismo
practicando cosas que corresponden a los judíos. A los judíos, tú revisa el Nuevo Testamento y dime en dónde soportamos, con qué versos soportamos toda la música que hoy hay en nuestras iglesias. No, los salmos son de los judíos. En el templo había música, sí, en el templo judío. ¿Te das cuenta? Estamos judaizando, ¿sí? Hoy hay gran número, por no decir todos, de pastores que pues no obligan, ¿verdad? Pero enseñan a su gente a que tienen que diezmar. Estamos judaizando y lo que leíamos en Gálatas es que de la gracia de Cristo caemos. Esto es así de sencillo. Esto es así de sencillo. ¿Qué día debemos adorar? Todos. Ya no hay un día, ya no hay un lugar exclusivo, ya no es un monte, ya no es un templo. En Juan 4:21, Jesús le dijo a aquella mujer: créeme, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esa es la hora de nosotros. No adoramos un día. Esta denominación más parece que adoran el sábado que adorar a Cristo. Ninguna religión salva, ninguna, y esto no es solo de los adventistas, ninguna iglesia salva. No eres salvo por pertenecer a una iglesia. No eres salvo por pertenecer a alguna denominación. No eres salvo por ser católico. No somos salvos por ser adventistas. No somos salvos por eso. Lo único que nos salva es la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesús. La sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Eso es todo. Cuando nos arrepentimos, hermano, cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón a Dios, cuando escuchamos el Evangelio, ese día somos salvos. Ese día somos sellados por su Espíritu. Y luego empieza nuestro caminar cristiano. Pero nuestro caminar cristiano no es una religión, no es una religiosidad, hermanos. Es un amar al Señor, es un obedecer, es un caminar en santidad. Así es el caminar cristiano. Pero supongamos, yo a veces digo, supongamos que un sabatista, un adventista tiene razón. Estamos fritos todos, hasta el adventista. Si fuera un mandamiento, si guardar el sábado, ¿qué sábado? ¿El de hoy? ¿El del calendario de Don Gregorio, San Gregorio? ¿O el sábado que viene desde la creación? Pues hay que contar desde la creación. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Sabat. ¿Alguien tiene esa cuenta? Bueno, hermano, si alguien la tuviera, está más cerca que nosotros, son los judíos. Y sabes, nuestro sábado acá de Occidente, en el calendario judío, que ni siquiera tienen nombre los días, solamente son números. O al contrario, el día, el Sabat en el calendario judío, de nuestro calendario, viene siendo como el miércoles. ¿Cómo le hacemos, hermano? Entonces alguien dirá, o agarramos cualquier día y lo llamamos sábado y ya, con eso cumplimos el mandamiento. O tiene que ser el día que santificó Jehová allá en Génesis 2. Estamos fritos. Y después de eso, de primero distinguir, ¿sí? Bueno, ya vamos a ponernos de acuerdo y vamos a equiparar nuestro calendario al judío y guardamos todos el día 7, ¿sí? Que es el sábado, tiene que coincidir, no coincide con el calendario de Gregorio, pero es el sábado que andan guardando los adventistas. ¿Ok? Bueno, y después de eso, ¿cómo lo guardamos? Guardarlo, hay que ir a la Biblia. Y decían, no hacían absolutamente nada. Nada es nada. No prendían la luz.
No podrían prender la luz. ¿Tú prendes la luz? No, yo voy a adorar a Dios. ¿Prendes el carro? ¿Le echas gasolina? Ojo, entonces, o crees, el adventista ha disminuido, ¿sí? El sábado en reunirse en la iglesia. No, mi hermano. Primero tendrías que determinar cuál es el sábado bíblicamente. Y eso sí te lo aseguro, hermano. No es el sábado que tenemos en nuestro calendario hoy. Así es que ya ahí tienes un gran error. Estás fallando al mandamiento. Y dos, cómo guardarlo, perdón. ¿Okay? ¿Cómo guardarlo? Si no se trata solo del día de reunión. El día de reposo tenía su forma de guardarse. ¿Okay? Y el que quiera obedecerlo, bueno, pues tiene que obedecerlo bien. Gracias a Dios porque los cristianos hemos sido liberados de eso, ¿verdad? Los adventistas no, pero los cristianos sí, ¿verdad? Hoy tenemos una nueva ley, hoy caminamos en la gracia, que no significa que andamos sin ley, sino que tenemos una nueva ley, la ley de Cristo, que claro que venía de la ley de Moisés y Cristo vino a complementarla, Cristo vino a perfeccionarla y luego Cristo nos dio los mandamientos de Cristo. ¿Okay? Y esa es la ley que guardamos los cristianos. Por eso, alguien puede decir, sí, qué buena explicación del sábado, pero esto funciona para todo lo de la ley. Te repito, el diezmo se fue en aquella ley, hermano. Se fue en aquella ley. Y todos los que con esa ley quieren justificarse, de la gracia de Cristo caen, dice el libro de Gálatas. La música no pertenece al nuevo pacto, hermano. No pertenece al nuevo pacto. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo es lo que nos llevará a su presencia. Solo tenemos que arrepentirnos y luego caminar en santidad. ¿Okay? Caminar en santidad. No es por guardar un día, no es por guardar una fiesta, no es ya por circuncidarnos, no es por dar dinero, es por adorar. Ojalá y hayamos sido un poquito claro. El tiempo es corto aquí en radio, pero quedo a tus órdenes. No, mi intención no ha sido ofender a nadie. Quedo a tus órdenes. Mi celular es el 818-252-8607 o en donde quiera que veas este video, déjanos ahí tu mensaje o tu pregunta. Dios te bendiga, mis hermanos de Facebook, gusto en verlos. Si Dios quiere, nos vemos mañana en la congregación a las 7 de la noche.